gusto saludarlos y continuar nuestra conversación donde la dejamos la semana pasada. Habíamos planeado cubrir 2 capítulos la semana pasada y cubrimos 5 versículos nada más. Pero vamos a tratar de correrle un poquito para que no nos quedemos pendientes de ver toda la carta. Decíamos que los primeros 5 versículos de la carta tienen que ver con la salutación, es el saludo del apóstol Pablo. Pero el saludo, como vimos, es una explicación especial del apostolado del apóstol Pablo. ¿Por qué? Dijimos, porque estaba en entredicho. Lo habían criticado y habían dicho gentes que eran ajenas a las iglesias de Galacia, vinieron a enseñarles que Pablo no era un verdadero apóstol y que no tenían que creerle lo que él decía porque no estaba enseñando igual que todos los apóstoles y no tenía autoridad. Entonces por eso comienza con esa frase: el evangelio que yo predico no lo recibí, o no es de hombres ni lo recibí por medio de hombres, ¿verdad? Entonces afirma el hecho de que el evangelio él lo recibió por revelación directa de Dios. Bueno, ahora también vimos las primeras frases hasta el versículo 5, que termina con una doxología, una alabanza a nuestro Dios. A partir entonces del versículo 6, comienza con esta frase: estoy maravillado, asombrado. Y aquí, como ven ustedes, el versículo 6 le pusimos ahí paréntesis explosivo. Mi hermana preguntaba qué quiere decir eso de paréntesis explosivo. Es un paréntesis porque de alguna forma interrumpe el hilo de la defensa del apostolado de Pablo. Ya dijimos que al principio defiende el origen de su apostolado directamente de Dios. Pero luego, a partir del versículo 11, vuelve a explicar su apostolado, vuelve al tema. Entonces, los versículos del 6 al 10 funcionan como un paréntesis, pero es un paréntesis muy, muy importante, es la clave de toda la carta. Y es explosivo porque, por un lado, Pablo hace algo que no hizo en ninguna de sus cartas. En todas las cartas que conocemos de Pablo, siempre da gracias a Dios por la vida de los hermanos. En este momento se le olvida dar gracias a Dios porque tiene un asunto más urgente y por eso deja de darles gracias por la vida de los hermanos de Galacia. Pero algo más profundo. Este paréntesis explosivo se debe a que el evangelio está en grave peligro en Galacia y en el resto de la historia del cristianismo. Por eso reacciona con una explosión el apóstol Pablo. Por eso usa la palabra estoy maravillado. ¿Qué nos pasa cuando oímos una explosión? Inmediatamente nos alteramos, ¿no? Sentimos peligro, sentimos una amenaza y nos deja asombrados porque no sabemos a qué se debe una explosión. Es algo extraordinario y peligroso
no conocemos su origen, y entonces nos deja maravillados, asombrados. Y es lo que está haciendo aquí Pablo. ¿Por qué se asombra? ¿Por qué esa reacción tan fulminante en su vida? Versículo 6. Que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese es el problema, que los gálatas ya habían dejado el evangelio de la gracia y ahora estaban siguiendo un evangelio diferente. Imagínense que el hermano Joel se va de vacaciones y llega un mes después y se da cuenta que Emanuel ya no es iglesia presbiteriana, ahora es una iglesia musulmana. Que todos los hermanos decidieron, llegó por ahí un predicador musulmán y los engañó a todos y los convenció, y ya ahora Emanuel es iglesia o es mezquita musulmana. ¡Ay! ¡Qué horrible!, ¿no? Imagínense al hermano Joel, llega el domingo aquí a su iglesia y de pronto, no, pastor, aquí ya somos musulmanes. Es lo que está pasando en Galacia. Ya los gálatas están siguiendo un evangelio diferente, han cambiado, han abandonado la fe en Cristo, la fe que es por gracia, el evangelio por la gracia. Y entonces afirman una cosa: no existe ningún evangelio diferente al que yo les prediqué. No lo predican ni los apóstoles de Jerusalén, ni ningún cristiano en ninguna parte del mundo predica algo diferente. De modo que aquí están luchando por la defensa del evangelio. Y eso no lo puede hacer con mucha ternura, así, con mucha suavidad. No, es drástico, estoy asombrado. Y luego también usa una palabra muy fuerte. En primer lugar, por un lado dice, desde luego, maravillado, es una palabra que quiere decir asombrado, es un milagro. Es como cuando alguien ve un milagro. Cuando veían las gentes los milagros de Jesús, ¿cómo se quedaban? Asombrados. Es lo mismo que hace aquí Pablo, o que dice Pablo, él está asombrado. Pero después, fíjense, usa otras palabras muy, muy fuertes. En primer lugar, hay una apostasía. Dice, se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces hay una apostasía. Luego, en el versículo 7, afirma, no que haya otro evangelio. No existe nada. Ningún verdadero creyente en la iglesia de Jerusalén o en ninguna parte del mundo está enseñando lo que ustedes están siguiendo. El evangelio, o las gentes que vienen diciéndoles que es un evangelio, están equivocadas. Es lo contrario del evangelio. El evangelio es una buena noticia. Ustedes antes eran paganos, incrédulos, estaban condenados a la muerte eterna. Y el evangelio de la gracia los redimió. Y ahora quieren regresar a estar bajo esclavitud. Imagínense, se parecen a los hebreos cuando salieron de Egipto y se fueron al desierto. ¿Y qué querían? Regresarse a Egipto. Cuando menos en Egipto había sepulturas, había panteones.
aquí en el desierto ni panteones hay, ¿dónde nos van a sepultar? Vamos a quedar tirados ahí en la arena del desierto. Mejor vámonos de otra vez a Egipto. Es lo que están haciendo los gálatas. Están regresando a la esclavitud. Entonces, eso no puede ser buena noticia. ¿Qué quiere decir evangelio? Buena noticia. Buenas noticias. Las noticias de que Dios nos da libertad en Cristo Jesús. Y que esta libertad que no podemos comprar, Él nos la ha dado por gracia, gratis. Y por eso Pablo está asombrado y explota. ¿Cómo les llama entonces a los que están tratando de desviar a los gálatas? Aquí hay una palabra, dice los que los perturban. Esta es una palabra griega que quiere decir hacer sacudir. Tiene que ver con los temblores. Es un temblor lo que está sucediendo. Se está moviendo el tapete de los cristianos. Les están quitando el suelo firme donde estaban antes parados. Ahora van a quedar como en un temblor, ¿verdad? Con el peligro de derrumbarse porque ya no hay nada firme bajo sus pies. Y eso es lo que están haciendo las gentes que los perturban. Perturbar quiere decir entonces hacer temblar. Y luego usa otra palabra muy fuerte en el versículo que sigue, ¿verdad? Versículo 9, no, perdón, el versículo 8, dice, si alguien os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. Maldito. Es quedar bajo maldición divina. ¿Ustedes recuerdan la historia de Acán? Acán, un judío de la época de la conquista de Canaán. Vamos a ver Josué capítulo 7, versículo 1. Si alguien nos hace favor, Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Muy bien, imagínense. Aquí usa la palabra anatema. Josué estaba en la guerra, ¿verdad?, por conquistar la tierra de Canaán. Entran de una manera maravillosa y milagrosa y conquistan la primera ciudad, una ciudad amurallada, enorme, Jericó, una ciudad muy famosa. Pero, ¿qué dijo Jehová? ¿Cuál fue la instrucción? Todo lo que hay allí queda bajo maldición, bajo anatema. Es decir, está dedicado a Dios. Toda esa ciudad queda consagrada a Dios, como cuando se consagra un sacrificio. Cuando los judíos venían y traían su sacrificio y lo entregaban, ahí ya lo dejaban todo porque era para Dios. No se vale, ¿verdad?, que yo saco mi ofrenda, la pongo en el platillo y luego la quito. No se vale recogerla otra vez. Se deja allí.
Eso quiere decir que ya está dedicada a Jehová. Eso quiere decir la palabra anatema. Pero en el idioma hebreo se dice jerem. Jerem es algo dedicado a Jehová. Pero también el que lo toca cae bajo maldición, porque ya le pertenece a Dios y no a sí mismo. De modo que Acán cometió una prevaricación, una transgresión tan grave que todo el pueblo, toda la nación de Israel queda bajo anatema. El pueblo queda bajo la ira de Dios. Eso es lo que significa quedar bajo anatema, es quedar bajo la ira de Dios. Y Pablo es lo que está diciendo de los Gálatas. Ustedes están en anatema. Esa palabra, por ejemplo, se usa mucho, sobre todo en un famoso concilio que hizo la Iglesia Católica en el siglo XVI. Cuando surgió la Reforma Protestante, la Iglesia Católica tuvo que recomponerse, ajustarse y volver a reunir sus fuerzas para contrarrestar a la Reforma Protestante. Y convocó el famoso Concilio de Trento, una ciudad. Y ahí empezó a hacer una lista de todo lo que enseñaban los evangélicos, los protestantes. Y cada vez que decía, si alguien dice que somos salvos nada más por la gracia de Cristo, sea anatema, sea maldito. Está maldiciendo a los evangélicos, a los protestantes. Y así lo repite en cada canon, se llaman los cánones del Concilio de Trento. Anatema, anatema, anatema. Malditos todos los que están enseñando esto. Bueno, es lo que está diciendo Pablo acerca de los que están haciendo temblar el fundamento de la fe que recibieron los cristianos de Galacia. Si alguien enseña un evangelio diferente, sea anatema, que quede bajo maldición divina. ¿Y ustedes también quedan bajo maldición? Los Gálatas han perdido la bendición de Dios porque están dejando el evangelio que el Señor les entregó gratuitamente, por gracia. ¿Por qué? Porque se vuelven a lo que le estaban enseñando los judaizantes, que tenían que guardar la ley de Moisés, comenzando por la circuncisión, tenían que circuncidarse. Y eso va a despertar toda una serie de problemas teológicos. La circuncisión en el mundo hebreo equivale a qué cosa en el mundo cristiano. ¿A qué se parece la circuncisión en la vida cristiana? ¿Cómo la compara el apóstol Pablo, por ejemplo, en Colosenses 2, en Romanos 6? ¿Con qué compara la circuncisión judía el apóstol Pablo? La circuncisión era el rito de entrada a la comunidad de Israel. Todos los niños a los 8 años, a los 8 días de nacidos, eran circuncidados. Era la señal del pacto que Dios hacía con el pueblo de Israel. ¿Cuál es la señal del pacto cuando entramos a la iglesia? El bautismo. El bautismo es la ceremonia, el rito de entrada a la fe en Cristo Jesús.
es la evidencia pública de que estamos entrando a la vida en Cristo Jesús. Pero no podemos jugar con eso. Así como los judíos no podían jugar con la circuncisión. Era algo serio. Era algo tan serio que si la violaban ellos, entonces caían bajo maldición de Dios. Como dice Dios a Moisés, el que no se circuncide queda fuera de su pueblo, excluido de su pueblo, una exclusión. Los cristianos ahora están jugando con su bautismo, fueron bautizados y ahora rechazan el símbolo de la gracia y toman el símbolo de la esclavitud, que es la circuncisión. Entonces han quedado bajo maldición. Es una cosa complicada, muy seria lo que están haciendo, no están jugando. Mucha gente toma los ritos y ceremonias de la iglesia como si nada, ¿verdad? Vamos al bautismo, porque se están bautizando un montón de gentes allí, yo también voy para que me bauticen. No se trata de eso, es algo mucho más profundo y serio. Y no se juega con las cosas sagradas, ¿verdad? Tomamos en serio nuestra fe, nuestro bautismo. Los gálatas, al aceptar el rito de la circuncisión, están negando su bautismo. Están cayendo bajo maldición, por eso no puede ser buenas nuevas, no puede ser evangelio lo que les están enseñando. Entonces, aquí entra, por supuesto, la clave de toda la carta, como decíamos, que es la enseñanza acerca de la fe. El evangelio se recibe por medio de la fe. Y entonces esa va a ser la defensa que el apóstol Pablo hace. Pastor, Sí. disculpe la interrupción. Tengo algunas duditas en relación tanto a la circuncisión como al bautismo. O sea, hay cristianos, no es que renuncien al bautismo, sino que yo lo veo como un juego, porque se bautizan muchas veces, múltiples bautizos. O sea, van a una iglesia, se bautizan, van a otro bautismo. Entonces, ¿eso qué es? No entiendo eso. Una hermana se acercó a mí un día y me dice, ay pastor, estoy muy contenta. Dice, fíjese que voy a ir a Israel en un viaje con el pastor fulano. Y me voy a bautizar en el Jordán. ¡Ay, qué maravilla! ¿Eso es una maravilla? Está re feo el Jordán. Yo no diría que es teatro. Es un teatro. Es un sentimentalismo barato. Un emocionalismo falso. Eso no significa nada. No porque se bañe uno en el Jordán, ya es algo superior al bautismo que recibió sencillito en la iglesia, ¿verdad? No es la cantidad de agua o el tipo de agua. Mucha gente va a Israel y se compra sus botellitas de agua del Jordán y se vuelven también medio, ¿cómo se llama? Fetichistas, ¿verdad? Ahí está su botellita de agua del Jordán, de la que Jesucristo se bautizó, qué bello, ¿verdad? Pero esos son sentimentalismos, emocionalismos que no tienen sentido. El bautismo es una cosa seria. Y como dice Efesios 4, que nosotros hemos recibido un bautismo, una fe, hay un solo Dios, un Señor, una fe, un bautismo. No se puede repetir, no se puede jugar, porque es muy serio. Perdón, pero entonces el bautismo
No estoy criticando ni nada por el estilo, pero estoy haciendo una pregunta porque la necesito saber, y es, los católicos, ellos acostumbran a mí y a todas mis hermanas, nos bautizaron cuando éramos bebés, cuando éramos nenes, que uno no presta consentimiento ni sabe qué están haciendo, nada más que lloran porque le echan agua en la cabeza, pero el bebé ¿qué consentimiento va a dar si no tiene razonamiento todavía? No, Por no eso, tiene entonces, ¿cómo razonamiento. queda ese bautismo? ¿En manos de quién? Bueno, si el bautismo dependiera del bebé, ¿de qué sirve que lo Sería bautice? nulo. Sería nulo. Entonces el bautismo no depende del bebé. ¿De quién depende? De Dios que lo da. ¿Se acuerdan la pregunta que Jesús le hizo a los fariseos? ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿De Dios o de los hombres? ¿De Dios o del bebé? De Dios. De Dios. Es Dios el que bautiza. No es el cura, ni el pastor, ni el agua, ni el bebé. Es Dios el que da el bautismo. El bautismo depende de Dios, que nos ha otorgado la gracia. Eso es recibir por gracia. Si el bebé creyera en Cristo y dijera, yo lo hice porque yo decidí bautizarme, está haciendo del bautismo un rito de obras. Está bautizándose por las obras. No nos bautizamos porque decimos, ay, qué buen cristiano soy yo, yo creo todas las cosas de la Biblia, bautícenme, porque merezco. No merecemos. Ni el bebé, ni yo, viejo pecadorzote, merecemos el bautismo. Pero Dios, que nos ama y nos llamó, fíjense cómo dice aquí Pablo, nos llamó, Él es el que llama. No soy yo el ofrecido, el que me voy, yo Señor vengo aquí. No, es Dios el que llama y el que otorga. Eso es lo que quiere decir la gracia. El bautismo es el rito, la ceremonia que simboliza que estamos en el pacto de gracia, no de obras. Nuestra fe no cuenta como una obra delante de Dios. Nos bautizamos porque Dios nos da el bautismo, porque nos dio el llamamiento y nos permite creer. Es cierto que los adultos deben bautizarse solamente cuando hacen una profesión de fe. Tiene que ser consciente y claro. Pero recuerden dónde comenzó el bautismo, dónde comenzó la circuncisión. ¿Quién se circuncidó? Abraham y toda su descendencia. Y le dijo, circuncidarás a tus hijos a los 8 días de nacer. ¿Qué sabía el bebito? A los 8 días para que lo circuncidara. Yo quiero ser judío. Yo quiero votar por Netanyahu. Ay, por favor. No, el bebito no sabía nada de qué significaba ser judío, pero Dios ya lo había escogido y por su elección, por la soberanía de Dios y la gracia, lo hizo su pueblo. Por eso nuestros hijos no nacen por accidente. Nuestros hijos son hijos del pacto. Vienen porque Dios nos lo dio y por tanto le pertenecen a Él, pues que lo selle con el sello que es el bautismo, o en el caso de los judíos con la circuncisión, como Abraham lo hizo, porque era mandato divino. Eso es un sacramento del pacto de gracia. Depende de Dios, no de nuestra fe. Hermano. Contestando parte de lo que pregunta mi hermana, en base a la Iglesia Católica, de la cual yo representé por años, es uno de los sacramentos para poder reafirmar la fe católica. Estoy hablando
del área católico. No es bíblico. Entre los cristianos, nosotros no podemos aceptar el bautismo infantil. Ahora bien, los presbiterianos sí aceptan ese bautismo infantil. No estoy acusándolos a ustedes, no estoy hablando de una religión. ¿Por qué sí lo aceptan y no se acepta el bautismo católico? Es extrabíblico. Entonces caemos en lo que usted dice al comienzo, son anatemas, porque enseñan un evangelio diferente al que está escrito en la Biblia. Eso es lo que una de las respuestas cristianas o bíblicas de lo que dice mi hermana. Ahora bien, si no los bautizamos, voy a poner el lado católico, los vamos a mandar al limbo, o lo vamos a mandar a un lugar que está en stand-by hasta que se cumpla una donación o un rosario para sacarlos de ahí. Yo lo podía haber hecho, yo lo hice. Entonces, vamos a ver esa situación, ese tema es muy complicado para que nosotros entendamos como presbiterianos. Ahora bien, en el tema, perdón que tome este tema porque es un poco también controversial lo que usted nos está enseñando ahorita, que tocó el tema de por obras. Anoten bien, por favor, lo que voy a decir. En la Biblia hay 231 veces que por obras podemos tener participación en el cielo, y se lo voy a decir. Por eso digo, apúntenlo. Y me van a disculpar el tiempo, hermano, porque es necesario. ¿Sabe qué, hermano? Vamos a tener que suspender, porque si usted se va a prolongar mucho, vamos a impedir. Entonces va a tener que guardar silencio, hermano. Por favor, no. Vamos a continuar la clase, porque está entrando usted en tomar todo el tiempo, y los hermanos no vinieron para oír esa No es una discusión, tema de discusión, hermano, es tema de aclaración. Bueno, pero después vamos a dar oportunidad al terminar la clase. Por favor. Entonces, los Gálatas están en ese peligro. Y Pablo se los deja bien clarito. Y por eso es explosiva su reacción y dice, estoy asombrado. Más adelante, recuerden otra palabra fuerte que usa el apóstol Pablo. Gálatas insensatos. Gálatas torpes, tontos. ¿Verdad? Así que usa una serie de palabras muy fuertes, Pablo, para explicar la tragedia que están viviendo los Gálatas. Están perdiendo el sentido de la fe y están optando por un sistema religioso que ha fallado por muchos siglos. El sistema de la religión basada en las obras de la ley, la obediencia, creer que uno se gana a Dios y la salvación por las obras que uno hace como creyente, ¿verdad? Porque obedece y guarda las ceremonias, las fiestas, los ritos, los mandatos, y por eso merece uno la salvación. No, Dios nos recibió tal como estábamos por pura gracia. Y es lo que está defendiendo aquí el apóstol Pablo. Lo contrario sería estar en ese terremoto, ¿verdad?, de apostasía en que habían caído los hermanos de Galacia.
Ahora, en el versículo 10, vuelve a sacar el apóstol Pablo un problema que corría como rumores entre los cristianos. ¿Qué dice el versículo 10? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, pues yo es siervo de Cristo. Muy bien. ¿Busco yo el favor de los hombres o el de Dios? Estoy tratando de agradar a los hombres. ¿Por qué de pronto dice eso? Porque eso era el rumor que corría entre las iglesias de Galacia. La gente decía ciertas cosas. Por ejemplo, acusaban a Pablo de ser inconsistente. Aquí les está diciendo que no se circunciden, pero ellos podían decir: ¿qué hizo Pablo cuando se llevó a Timoteo como su ayudante? Pablo circuncidó a Timoteo, su ayudante. Timoteo era hijo de una mujer judía, pero de un padre griego, y nunca se había circuncidado porque el padre pues dominaba en el hogar y nunca habían circuncidado a Timoteo. Y Pablo, para evitar críticas y tropiezos y escándalos en su ministerio, dice: circuncídate. Y ya siendo un joven, un hombre joven, ya mayor, se circuncidó Timoteo por instrucciones de Pablo. Y entonces dice la gente: ahí está, Pablo es medio veleidoso, un día dice que sí y otro día dice que no. Con Timoteo bien que lo circuncidó, y con nosotros no quiere que nos circuncidemos. ¿A quién está tratando de agradar Pablo? Pues a la gente. Él trata de acomodarse a lo que diga la gente, y es lo que está aquí combatiendo Pablo. Dice: es cierto, podría decir, no lo dice aquí en la carta, es cierto que yo circuncidé a Timoteo, pero no lo hice por lo que ustedes creen, porque Timoteo era un verdadero judío. Timoteo no era gentil, aunque tiene un nombre gentil. Timoteo, por haber nacido de una mujer judía, era judío. Su padre era griego, pero ya dijimos que para los judíos, ¿quién contaba? La madre, la línea maternal era lo que contaba. Y Timoteo, teniendo una madre judía, era perfecto judío, pero no había cumplido con el rito de la ceremonia de la circuncisión como judío. Entonces le tuvo que circuncidar, pero por razones de evitar escándalos en el ministerio. Si Pablo lo acompañaba a un hombre no circuncidado que era judío y era ministro, las iglesias y las gentes iban a reprocharlo, y por eso lo circuncidó. Y luego, cuando fue a Jerusalén a consultar a los apóstoles, iba con él Tito. Y dice Pablo: y ni aún Tito, con todo y ser griego, fue circuncidado. Entonces con Tito no hubo circuncisión, pero con Timoteo sí. Y vean, eso se prestaba a la discusión de que Pablo era un veleidoso, era inconstante, no era confiable, y de esa manera estaban socavando la autoridad del apóstol Pablo. Por eso retoma, ¿verdad? Decíamos en los versículos 11 al 24, otra vez su apostolado para afirmar
su autoridad. ¿Qué tantas cosas nos dice en estos versículos, del 11 al 24? Primero, el evangelio que yo recibí no es según hombre. Es decir, no lo inventó ningún hombre, no lo inventé yo en primer lugar. No lo inventó Pedro, no lo inventó Jacobo, ninguno de los apóstoles. Y por supuesto, yo menos. Yo no inventé, no es según hombre. No le estoy enseñando algo de los hombres. En segundo lugar, dice, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cuándo recibió Pablo la revelación de Jesucristo sobre el Evangelio? Cuando iba a Damasco. Fíjense, en ese acto portentoso, increíblemente majestuoso, ahí quedó Pablo lleno, inundado del Evangelio. De pronto comprendió todo el Evangelio. Claro, lo fue razonando desde luego mucho tiempo en su vida, pero allí, como decimos en México, le cayó el 20 del Evangelio. ¿Ustedes entienden esa frasecita? ¿Le cayó el 20? Bueno. ¿No? Bueno. En México hace unos años había teléfonos públicos. Antes se inventaran los teléfonos celulares, ¿verdad? Había teléfonos públicos y entonces la gente iba a los teléfonos y primero depositaba una moneda de 20 centavos y ya le daba línea para llamar. Pero a veces no contestaban o estaba ocupado y no pasaba nada. No conectaban. Pero si la persona respondía en el teléfono a que estaba usted llamando, entonces la moneda caía el 20, que quiere decir ya hay conexión, ya puede usted hablar. ¿Verdad? Aquí caer el 20 quiere decir entender. Ya tiene uno la información, pero como que todavía no la capta bien hasta que le cae el 20. ¿Verdad? Hasta que ya hace una conexión completa. Muy bien. Entonces, Pablo, allí en el camino a Damasco, recibió la totalidad del Evangelio. Y por eso dice, lo recibí por revelación. ¿Qué le reveló Dios a Pablo? Que toda su carrera como judío no servía para nada. Que todo su celo, su odio contra los cristianos es pecaminoso, que no era lo correcto, que Dios tenía para él una nueva vida, un nuevo ministerio, una nueva realidad. Allí lo comprendió todo el apóstol Pablo. Esos días allí en Damasco, ciego y en ayunas, orando y pensando las cosas de Dios, le ayudaron a juntar los cabitos, atar cabitos de todo lo que había pasado en su lucha contra el cristianismo y su fe como judío, pero sobre todo estaba bajo la convicción del Espíritu Santo que lo iluminó y de pronto entendió todo el Evangelio. Allí recibió por revelación el Evangelio. Todo lo que está explicando y luego explica en otras cartas, allí lo recibió el paquete, diríamos, le cayó el 20, allí entendió. Es una revelación. El Evangelio para todos nosotros es una revelación. No es que nosotros seleccionemos, yo quiero ser judío, yo quiero ser evangélico, yo quiero ser católico, yo quiero ser X. No es que nosotros decidamos.
es que Dios nos coge y nos revela. La fe es la revelación de Dios. La fe es un fenómeno no nada más intelectual, tiene elementos intelectuales, pero es esencialmente, como dice el apóstol Pablo, un don de Dios, ¿verdad? Como dice en Efesios, que por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios y se nos da por una revelación, no por un estudio y una comprensión y una argumentación lógica estudiando pasajes, que puede ayudar, por supuesto, Dios usa su palabra, pero el hecho mismo es una revelación de Dios. Es el poder con que Dios conquista nuestros corazones con su amor, aplicado por el Espíritu Santo, en respuesta al mensaje del Evangelio. Y explica su conducta anterior al cristianismo. ¿Qué era Pablo? Perseguidor, versículo, ¿qué es el versículo 13? Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía poquito, sobremanera, exageradamente celoso, dice, a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué quiere decir asolar? Destruir, arrasar. Estaba arrasando con el cristianismo, porque arrastraba a los cristianos a la cárcel y él quería desaparecer del mapa al cristianismo. Y ahora lo defiende y no quiere que desaparezca del mapa el cristianismo mediante esta enseñanza equivocada de los judaizantes. Entonces, viene después una explicación de esa revelación a partir del versículo 15. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ahora Pablo se va más atrás del incidente en el camino a Damasco. Ahora reconoce algo más profundo. Lo que pasó en Damasco ya lo tenía Dios fríamente calculado desde antes de que Pablo naciera. El que me apartó desde el vientre de mi madre. Qué maravilla, ¿verdad? Saber que aún nuestro nacimiento, nuestra concepción, toda nuestra evolución en el seno materno está controlada por Dios con un propósito. Nuestra vida está en las manos de un Dios con una sabiduría maravillosa, y Pablo lo sabe. No es el primero que lo dice. ¿Qué profeta recibió esa misma instrucción? ¿Se acuerdan? Jeremías. Cuando Dios lo llamó, le dijo, ¿qué cosa? Antes que nacieses, te conocí. Antes que te formases en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Esa es la maravilla de Dios. El Evangelio no comienza ni cuando nacemos. El Evangelio comenzó en la eternidad. Y por eso va a decir que fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. La elección de la gracia de Dios es eterna. Y Pablo aquí está diciendo, por eso, yo caigo en ese gran plan eterno de Dios. El Evangelio me fue dado por revelación, pero
Eso ya lo tenía Dios en su propósito desde antes que yo naciera. Y lo siguiente que da a conocer es que él de inmediato se puso a predicar. Él empezó a predicar tan pronto como recibió el Evangelio. Una vez que Ananías, este siervo de Dios, fue y lo bautizó y lo sanó, ¿verdad? Le cayeron las escamas de los ojos y pudo ver y recibió el bautismo, se arrepintió. De inmediato dice, fui a predicar. No me fui a aprender el Evangelio, no fui al seminario, no fui con Pedrito para que me enseñara, o con Jacobo, o con Mateo, o con alguno de los otros evangelistas o apóstoles. Directamente empecé a predicar. Acabo de leer una historia de una muchacha iraní, ahora que está de moda Irán. Es una joven que creció en un hogar musulmán, pero dice, los iraníes que somos musulmanes, pero nada más en la calle, en nuestra vida privada somos seculares, ni nos interesa la religión. La mayoría de los iraníes somos así. Mi familia era así, era una familia secular. Claro, en público sí, cultivábamos todo, nos vestíamos, íbamos a las ceremonias y nos comportábamos tal como las normas que se les imponen a todos los musulmanes, porque si no, pues nos iba mal. No teníamos escuela, no teníamos negocios, no podíamos trabajar. El que no cultiva la fe del Islam no tiene futuro en una nación islámica. Entonces, pues no nos convenía. Y mi padre ni se preocupaba por la religión, ni nosotros, en el hogar no traíamos ¿cómo se llama? El velito que usan las mujeres, no se cubrían. Y andaban en shorts como cualquier muchacha gringa, ¿verdad? En su casa, no necesitaban. Contrario a las normas del Islam. Pero así éramos. Y dice, pero yo tenía interés en Dios, me nació, y yo quería conocer de Dios. Y empecé a hacer lo que nunca se hizo en mi familia, practicar el Islam. Empecé a leer el Corán y a hacer las oraciones y a hacer todos los ritos del Islam, pero no me satisfacía. Entonces empecé a estudiar el sufismo. Hay ustedes saben, en el Islam hay varias, digamos, denominaciones. Los sufis son una forma del Islam, pero son diferentes, más místicos. Y entonces ella entró al sufismo y después estudió el zoroastrismo. El zoroastrismo es la religión antigua de los persas. Zoroastro, su dios, era el dios que seguía Ciro, el rey de Persia. Y era una religión bonita que por eso permitió que los judíos regresaran a Jerusalén a reconstruir el templo. El zoroastrismo era muy favorable, muy positivo. Bueno, ella también buscó el zoroastrismo, pero como que no, tampoco le llenaba, y ella simplemente vivía, dice, yo dejé ninguna de esas cosas, decidí nada más hacer oración a Dios y pedirle que Él me dirigiera, que me diera a conocer su amor, que se diera a conocer Dios. Y un día, dice, mi hermana me regaló un librito que era una porción del Evangelio de Lucas. Y ese día, en mi cuarto, al terminar de leer, quedé yo completamente fascinada por Jesucristo. Y ese día decidí entregarle mi corazón a Jesucristo.
Y de inmediato, dice, sentí una alegría en mi corazón y empecé a predicarle a todo mundo, en mi familia, en la calle, y era peligrosísimo, porque promover el cristianismo es una falta contra las leyes del país, y el que las comete puede ser condenado a muerte, y yo estaba haciendo eso. Y no me contenía, yo iba en el taxi y les hablaba a las gentes, o al chofer o a quien fuese, en la calle, en la escuela, en los negocios donde iba yo a comprar, les hablaba del Evangelio. A mi padre, a mis hermanos, finalmente, después de algún tiempo, su hermana y su hermano se convirtieron, y al final, cuando ella estaba en la cárcel, se convirtió su papá. Pero ella estaba predicando. Y finalmente, junto con otra joven que también era cristiana, y se dedicaban a evangelizar, dice, por las noches, en las tardes, juntábamos, nos regalaron como 20,000 evangelios, 20,000 nuevos testamentos. Íbamos por toda la ciudad y en los buzones depositábamos en las casas nuevos testamentos. Y de día nos dedicábamos a evangelizar. Formaron 2 congregaciones, pero les cayó el gobierno y las metieron a la cárcel. Una muchachita, eso sucedió cuando tenía 17 años, que sin recibir instrucción mayor, de inmediato supo lo que tenía que hacer por el poder del amor que obraba en su corazón, Cristo Jesús, y empezó a predicar. ¿Ven? Ya entendió el Evangelio. Después, claro, fue a la iglesia. Su padre no estaba de acuerdo porque peligraba su vida, pero la iglesia la vio tan entusiasta, tan dedicada a la evangelización, que la mandó a Turquía a estudiar teología y estudiar evangelismo. Y estuvo por allá unos 7 meses y regresó para hacer su trabajo evangelizador. Pero eso fue para complementar. En el hecho de su conversión a Cristo Jesús recibió esa revelación, igual que Pablo. Y por eso Pablo se desató de inmediato predicando. Y esto está escrito para contestar a las acusaciones que le hacían, que él aprendió su evangelio de los otros apóstoles. Es ayudante de los apóstoles, y lo que él sabe se lo enseñó Pedro, se lo enseñó Jacobo, se lo enseñó Mateo, todos los evangelistas, todos los apóstoles seguramente lo enseñaron. Pero dice Pablo, yo no fui a que ellos me enseñaran. Versículo 17, ¿qué dice? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Muy bien, él se fue a Arabia a predicar y luego regresó a Damasco. Nunca fue con los apóstoles a ver qué cosa era el evangelio. Él lo recibió por revelación, ¿verdad? Para callar los argumentos de quienes decían que él era de segunda mano, que ya los otros apóstoles lo habían enseñado. Dice, no, a mí no me lo enseñaron ellos, yo lo recibí directamente del Señor. Y me fui a predicar, ¿verdad? Y lo hace bajo juramento. Vean el versículo 20, es un juramento. ¿Qué dice? En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Esa es una forma de juramento. Delante de Dios no miento. Está haciendo como un juramento. Delante de Dios. No estoy inventando. No estoy queriéndome adornar personalmente, sino que yo recibí todo esto de parte del Señor. Y entonces dice, lo único que sucedió es lo que dice el versículo 23. Aquel que en otro tiempo perseguía
ahora predica. El perseguidor transformado en predicador. ¿Y todo para qué servía? Versículo 24. Y glorificaban a Dios. Para gloria de Dios. No busca él honra, fama o importancia. Esto es para gloria de Dios. Hermano, vi su mano, pero vamos a detener las preguntas hasta el final, ¿verdad? Para ir avanzando un poquito porque vamos muy atrasados. Capítulo 2. Hasta después de 14 años fue a Jerusalén. Fíjense, pasaron 14 años donde él ya había estado predicando el evangelio, ya había fundado las iglesias de Galacia. Ya tenía mucha experiencia, 14 años predicando en el mundo entero el evangelio. Y hasta después de ese tiempo fue a Jerusalén. Perdónenme, me salté una cosa. En el versículo 18 del capítulo 1 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Son los 3 años después de que él recibió el evangelio. Habló con Pedro y dice: pero nada más estuve con él 15 días y no vi ¿a quién? A ningún otro de los predicadores, de los apóstoles. Y en 15 días pues no se va a fabricar un predicador. Joel fue al seminario ¿por cuántos años? 6 años o 5 años. 6, 8 años, ¿verdad? Yo también tuve que ir al seminario por muchos años, dizque para ser predicador. En 15 días no se aprende el evangelio. Así que está diciendo que realmente sí estuvo con Pedro por 15 días, pero no estuvo ahí los 15 días metido con él en el cuarto aprendiendo, sino en la vida pública de la iglesia de Jerusalén. Pero ahora, después de 14 años, vuelve a Jerusalén. Digamos que esta visita del capítulo 2 es la que hizo con Bernabé en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando fueron a lo que se llama el concilio de Jerusalén, cuando fueron a responder a las acusaciones de que no estaba enseñando que guardaran la ley. Y él defendió este tipo de predicación entre los gentiles. Y dice que lo apoyaron los apóstoles. Le dijeron: estamos de acuerdo con lo que estás enseñando y con tu ministerio. Sigue predicando. Y por eso dice, ahí es cuando dice en el versículo 3, ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No obligaron a Tito a circuncidarse. Esta es una frase un poquito ambigua, pero está aquí el caso que ya dijimos entre Tito y Timoteo. ¿Y por qué? Dice, porque había falsos hermanos que se habían inmiscuido, se habían metido a escondidas, dice aquí, para espiar la libertad que tenemos en Cristo. En Cristo hay libertad. Pero había unos espías maliciosos, ¿verdad?, que no les gustaba que la gente estuviera libre y querían someterlos otra vez a la esclavitud de la ley, los judaizantes. Pero dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, con ustedes. ¿Ven? Aquí esta es la gran batalla para que el Evangelio permanezca en el mundo. Con los Gálatas
pero también con los mexicanos, con los gringos, con los chinos, los japoneses, los guatemaltecos, los hondureños, con todo mundo. Tiene que permanecer la verdad del Evangelio. Eso es lo que está en la discusión de toda esta carta. Y miren hasta dónde tuvo que andar Pablo peleando estas batallas, defendiendo su rebaño, las iglesias que él mismo había fundado y que le estaban ahora trastornando estos judaizantes. Y dice luego algo muy significativo en el versículo que sigue. ¿Qué dice el versículo 6? Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Quiénes eran los de reputación? Los apóstoles, Pedro y Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, que era ya el líder de la iglesia. Dice, no me enseñaron nada nuevo. No aprendió nada nuevo de ellos. Ya lo había aprendido él, de Dios directamente. Y yo me imagino que lo que mencioné yo hace unos domingos, Pablo, cuando era perseguidor, no era un perseguidor ciego. Él sabía lo que estaba haciendo. Él se puso a investigar quiénes eran los cristianos y sabía lo que enseñaban. Él se puso a investigar, de modo que para atacarlos, él aprendió el Evangelio sin saberlo. Estaba aprendiendo el Evangelio sin darse cuenta. Estaba siendo evangelizado, aunque por contrariedad, ¿verdad?, para atacar el cristianismo. Y aprendió todo lo que creían los cristianos para saber a quiénes perseguir y cómo vivían y qué hacían para poderlos perseguir. Eran como la CIA, como el FBI, ¿verdad? Espías profesionales. Así era Pablo. Hacía sus cosas con mucha meticulosidad, investigando quiénes eran los cristianos. Y de paso aprendió el Evangelio, pero sin saberlo él. Pues ya tenemos que acabar, ya son 2 minutitos, 3 minutitos. Y, muy bien. Sí, perdón, pastor. Está, no, muy bien, perfecto, ya es hora. Pero había preguntas, ¿hay tiempo de preguntas o ya no? Yo creo que no hay tiempo ahorita, Bueno. son 3 minutitos y que quisiéramos darle alguna información.